bendición tener cada día que tenemos, hay una ronda petrolera, tenemos aquí en el estudio a Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos, bienvenido otra vez. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Mari Carmen, Marco, Pepe, y usted, muchas gracias. Oye, Juan Carlos, yo no me canso, la verdad, ya parezco disco rayado, de felicitarlos por la transparencia que tienen ustedes en estas licitaciones. Parece sencillo, pero lo vemos en otras, dependiendo. No voy a decir los nombres para que no me trate en broncas, pero son ustedes los más transparentes del gobierno mexicano. Yo te felicito. El proceso se sigue todo momento a través de internet, quién está, quién no está. Ustedes informan todo el tiempo, se abren todo ante los medios, y felicitarlos, Juan Carlos. No, pues muchas gracias. El equipo de la CNH que conduce la licitación, gracias a Dios han salido las cosas muy bien. Como sabes, transmitimos por internet. Tuvimos ahora 136,000 visitantes. ¿Cuántos tuvieron? 136,000 visitantes al evento a través de internet. Entonces, sí hay mucho interés, está funcionando bien, la gente lo sigue por internet, nos da mucho gusto. ¿Quién tocó en el evento? ¿Quién fue? Ahora sí que... Está Paul McCartney por sus 75 años. Juan Carlos, platícanos de los resultados. ¿Qué tanto estuvieron cerca de lo que esperaban? Había una expectativa de por lo menos el 60% de lo que estaban ofreciendo. ¿Cómo les fue? Cuéntanos. Salió muy bien, Marco. Es la licitación de 15 contratos de producción compartida en aguas someras. Esto significa en aguas que tienen un tirante menor a 500 metros. Se adjudican 10 contratos. Sí, por arriba de lo que esperábamos. Hubo mucha concurrencia, tuvimos al final 20 licitantes hoy en la mañana, distintos consorcios, mucha participación. Grandes cosas que les destaco: Pemex gana 2 contratos más. ¿Se acuerdan que en aguas profundas había ganado ya por la vía de la competencia un contrato, y además el contrato de asociación, lo que llamamos el farm out? Ya Pemex había ganado en concurso en asociación con Chevron e Impex en diciembre en aguas profundas, había ganado un contrato por la vía de la competencia. Ahora ganó 2 más en asociación con la empresa alemana DEA Dodge, en donde Pemex va de socio y el operador son los alemanes, y gana también otro en asociación con la empresa colombiana Ecopetrol. Ahí Pemex es el operador y la empresa Ecopetrol es el socio. Entonces Pemex gana 2 contratos más por la vía de la competencia. Pemex está compitiendo y está ganando. Buenas noticias. También destaco, la empresa italiana Eni tuvo un gran día. Se trae 3 contratos y con ofertas muy agresivas, con posturas excelentes para el gobierno mexicano. Compite muy duro la italiana Eni y se trajo 3 contratos. Y en uno de esos ganó 3 y en otro empató en la postura máxima, porque en esta licitación la Secretaría de Hacienda, muy atinadamente, ahorita lo platicamos, la Secretaría de Hacienda puso máximos, no solo mínimos, sino máximos en el porcentaje de utilidad, y en caso de empate se resuelve, y así se resolvió en el caso del contrato número 9, se resolvió por la vía de pago en efectivo, digamos un bono a la firma, un pago en efectivo. Entonces, ¿de cuánto fue? Ahí se tuvo el empate. Eni empató ahí con el consorcio de Capricorn y Citla. Capricorn es del Reino Unido, es británica, es del Reino Unido. Ahí hubo un empate entre ellos ofreciendo el porcentaje de utilidad máximo, que fue 75%, y ofreciendo 2 pozos exploratorios. Se empató en las ofertas máximas y se tuvo que abrir el bono de desempate. Las empresas, cuando llegan ahí, depositan tanto la oferta de porcentaje de utilidad, monto de inversión y el bono de desempate, pero ese sobre solo se abre si hay empate. Y por si acaso. Solo por si acaso, y se dio el caso. Citla presentó un bono por poquito más de $30 millones y le gana a la italiana, que presentó, si no mal recuerdo, $20 millones. O sea, se hubiera llevado Eni 4. Se hubiera llevado 4. Eni, la empresa italiana Eni, donde el gobierno estatal tiene participación,
tuvo una posición con mucho... Eni está con una gran decisión de tener una posición y consolidar su posición en México. Eso, bueno, en primer lugar, felicitarte, igual que lo hacían Mari Carmen y Marco, por la transparencia. Juan Carlos, hemos visto licitaciones, no son fáciles y estas han salido muy bien, de verdad, felicidades. Y lo otro, explícanos un poco esta empresa italiana que nos llama mucho la atención hoy, cómo gana 3. Tú pensarías de Italia y dices, bueno, pues Italia no tiene petróleo, no estaría en esto, y vaya que está en esto. Y fue por Aguas Someras, además. Aguas Someras, ya... Acuérdense que en la licitación 2 de la ronda 1, ya Eni había participado y ya había ganado. Y también con una postura, con una oferta económica muy, muy agresiva en favor del gobierno mexicano, en favor del Estado mexicano. De hecho, Eni en ese primer contrato ya anunció un descubrimiento. Entonces, trae no solo el deseo de tener más contratos y está haciendo ofertas muy atractivas para México, sino que además en el área en el que está teniendo éxito. Ya anunció una ampliación del descubrimiento Eni en el campo, en el contrato que ganó en Aguas Someras en la segunda licitación de la ronda 1, y trae planes de avanzar los procesos de desarrollo y empezar a producir antes de lo originalmente planeado. Entonces, Eni, una empresa con mucha decisión de participar en México, lo mismo que la empresa francesa Total, en donde el gobierno francés también tiene participación. Si ustedes se acuerdan, Total ganó 3 contratos en aguas profundas en diciembre. Ahora Total también vuelve a ganar en asociación con Shell. La empresa Shell no había ganado, ahora viene en asociación con Total y ganan un área muy interesante, porque ganan el área 15, que está en las costas de Campeche, y ese es un área en donde los estudios que tenemos apuntan a que los recursos prospectivos son de gas, lo cual es una gran noticia que estas dos empresas estén invirtiendo y vayan a desarrollar y producir gas, y precisamente en esa zona del país, en el sureste, donde nos hace falta tanto gas. Oye, a mí me llamaron la atención varias cosas. Una, que las empresas, por ejemplo, Eni, en una fue con la mexicana, en otra con la británica, en otra sola. Pemex en una va con Ecopetrol en otra, no me lo sé los nombres, pero va con otra. O sea, como que hubo esta nueva mexicana, Citla fue con 13 diferentes empresas. Como que se dio manga ancha, o se permitió que en este me caso contigo, en este me asocio, en esta operador. Eso se me hizo que ayudó a los resultados de la sonda de las cuencas del sureste. Las de Tampico salieron retamal. Sí, a ver, desde el punto de vista de qué se logra adjudicar y qué no, empiezo por ese tema y luego regreso a la regla de los consorcios. Cuando uno ve los factores que inciden en el éxito de una licitación, de una adjudicación, el primer factor es el geológico, que en el área haya recursos, que la región desde el punto de vista geológico sea atractivo. Entonces, digamos que la geología manda. Esa es una condición absolutamente fundamental, y lo vemos en las zonas atractivas, como tú apuntas, Mari Carmen. ¿Qué fue donde hubo más ofertas y donde se compitió más fuerte? En las cuencas del sureste, en las costas de Tabasco. Ahí los recursos prospectivos es aceite ligero, ahí se compitió fuerte, ahí prácticamente se adjudicaron todos los bloques en esa zona. No así en las orillas de la cuenca Tampico-Misantla. La cuenca Tampico-Misantla tiene la mayoría en tierra y una parte está en el mar. Estamos hablando de las costas de Veracruz. Entonces, ahí, Tampico-Misantla, esa cuenca petrolera es muy atractiva en tierra. En mar, menos atractiva, y es un área que ha tenido menos desarrollo reciente por parte de Pemex. Por tanto, tampoco hay tanta infraestructura, que es otro segundo factor. Primero la geología, luego la infraestructura. ¿Y qué también costó trabajo colocar? Entonces, en esa zona hay áreas también de gas, y donde se colocó menos es en las zonas de gas y en las zonas de aceite pesado. Entonces, las áreas que tenían recursos prospectivos de aceite pesado o de gas, hubo menos adjudicación que en las que fueron, precisamente como tú señalas, Mari Carmen, cuencas del sureste, litoral de Tabasco, aceite ligero. Entonces, manda la geología, la infraestructura es un factor también fundamental, y por supuesto los términos fiscales y la regla de la competencia. Juan Carlos, en este tema yo creo que va a ser bien importante que te extiendas, porque el modelo de licitación que se está utilizando favorece mucho la rentabilidad hacia el Estado. Cuéntanos,
¿Cómo fue que pujaron y en qué términos o en qué promedio o rango de promedios va a estar la rentabilidad que va a recibir el Estado mexicano? Sí, Marco, ¿cómo funciona? El gobierno hasta ahora, y esto lo define la Secretaría de Energía, hemos hecho licitaciones con contratos licencia y con contratos de producción compartida. Los nombres no ayudan mucho. La gran diferencia de fondo es, cuando es producción compartida, el pago al gobierno, al Estado, es un porcentaje de la utilidad. Cuando es contrato licencia, el pago al gobierno es un porcentaje de los ingresos brutos. En este caso, son contratos de producción compartida, el pago al gobierno, la contraprestación, es un porcentaje de la utilidad. Esa es la principal variable de subasta que se pondera con el compromiso de inversión. ¿Nos puedes hacer una referencia a nivel internacional? ¿Qué tan competitivos somos? Sí, claro. Entonces, les decía brevemente, y son términos que se manejan en México, pero son consistentes con la práctica internacional. Contrato licencia, en lo general en el mundo, por un contrato licencia se paga un porcentaje de los ingresos al Estado. O sea, la contraprestación al gobierno es un porcentaje de los ingresos. Contrato licencia. Y en contrato de producción compartida, como los que se licitaron el día de hoy, la contraprestación al Estado es un porcentaje de las utilidades. Ahora, pero en el mundo siempre esto se compara a nivel de porcentaje de la utilidad, porque a la industria petrolera en el mundo, no solo en México, se les cobran muchos impuestos. Entonces, no solo están las regalías, los porcentajes de ingreso, de utilidad, también se les cobra, en el caso de México, una regalía, un porcentaje mínimo de ingresos que está en la ley, se les cobra una cuota por kilómetro cuadrado del espacio que utilicen. En fin, hay distintos gravámenes. Entonces, para hacer un comparativo internacional y simplificar cuánto está recibiendo el Estado, siempre la métrica es, ya considerando todos los impuestos, ¿qué porcentaje recibe el Estado mexicano? En los contratos del día de hoy, ya adjudicados, ya considerando impuestos sobre la renta, todos los impuestos, el rango de lo que el gobierno mexicano, el Estado mexicano va a recibir es un porcentaje que va del 77.4% al 83.9% de las utilidades de los proyectos. Ahora, ¿esto cómo se ve a nivel internacional, Marco? Es una práctica normal. A la industria petrolera en el mundo siempre se le cobra muchos impuestos porque hay una renta petrolera que tiene que apropiarse el Estado. ¿Qué significa una renta petrolera? Que la diferencia entre el costo de lo producido y lo vendido es grande. En aguas someras, en estas áreas, pues los costos de producción van a estar rondando los $20 y tantos. Y aún a estos precios, que como ustedes saben son precios medios, pues lo van a estar vendiendo en cerca de $50. Entonces, toda esa ganancia la tiene que capturar en primera instancia el Estado y dejarle a las empresas una utilidad razonable. ¿Cómo se compara esto en el mundo? En el mundo depende. Cuando los contratos son de riesgo, cuando hay mucho riesgo, normalmente el Estado toma menos, de tal suerte que las empresas puedan recuperar también una prima según el riesgo que toman. Pero en el mundo los rangos van desde 50% de utilidad hasta 90% de utilidad, lo que el Estado, lo que el gobierno captura. Entonces, lo que hemos visto en la ronda 1 y en lo que va de la ronda 2 es que los contratos se están adjudicando en muy buenos términos para el Estado mexicano. En promedio estamos arriba del 70% de la utilidad en favor del Estado mexicano. Digamos, a nivel internacional, Marco, estaríamos, yo diría, dentro de parámetros en el rango elevado. O sea, México está capturando un muy buen porcentaje de las utilidades. Es interesante eso. Y el otro dato que ya lo adelantabas y me llamó la atención, Juan Carlos, es el del precio máximo que lo hizo la Secretaría de Hacienda en la licitación. Me llama la atención porque, en efecto, ha habido licitaciones públicas donde no ponen precio máximo, hay quien se manda y luego no puede realmente apoyarse con la inversión del proyecto, no lo puede terminar. Desde satélites hasta bancos hemos visto eso. Cuéntanos un poco precio máximo. Esta fue una muy buena decisión de la Secretaría de Hacienda, quien define los términos fiscales y los términos económicos de la licitación. Lo que establece la ley de hidrocarburos es que lo que es lo normal es que exista un pago mínimo. Si es una regalía, es un porcentaje de los ingresos brutos, o si es producción compartida, un porcentaje de las utilidades. Se establece un mínimo, ¿no? Le llamamos los economistas un precio de reserva. Pero
la Secretaría de Hacienda, y también ocurre en algunos casos internacionales, puso un máximo. ¿Por qué es esto conveniente? Precisamente por lo que tú apuntas. O sea, tú quieres evitar que no llegue Tecnoradio. Que no llegue una sobreoferta. Tecno-Oil. Exactamente, que el día de mañana el proyecto no tenga viabilidad porque sobreofertaron y llevaron el precio muy arriba. Entonces, estableces, pero eso no significa que se deja dinero en la mesa, porque establece un máximo la Secretaría de Hacienda y el desempate se traduce, se establece en las bases de la sesión como un pago en efectivo en la mesa. En ese momento. En ese momento. Que es el caso del desempate. Que es el caso que vimos. Que deja de pedir el crédito puente y deja de ver qué bancos me van a prestar. Ahí, y de hecho se deposita desde el inicio. No llegó por la moto. No llegó por la moto. Porque tú sabes las transferencias cómo son. Es que lo que decimos, ustedes no presentan en una serie de problemas que se han registrado en otra licitación. Oye, y otra cosa que también es interesante es que el gobierno se fija como un candado. ¿Qué pasa si el petróleo sube mucho de precio? Entonces sube la utilidad para el gobierno. Es correcto. Eso me encantó. O sea, es correcto. Pues sí, es ganar. Existe, esto está establecido. O si encuentran más petróleo del previsto. Es correcto. Es una práctica internacional y en el caso de México está previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y así lo ha establecido la Secretaría de Hacienda. Aquí en México le llamamos el mecanismo de ajuste, que es lo que tú acabas de decir, Mari Carmen. ¿Qué significa esto? Por eso yo ahorita les dije que hay un rango, que las utilidades que va a recibir el gobierno van del 77.4 al 83.9. ¿Por qué? Porque en caso de que el descubrimiento que pudiera haber en estas áreas contractuales fuera más allá de lo que estimamos al interior del gobierno, que resultara que hubo mucha más producción, se encontraron muchas más reservas de lo que estimamos, entonces se activa dentro del contrato un mecanismo de ajuste que va capturando y va aumentando el pago al Estado conforme la empresa va recibiendo mayores ingresos. De tal suerte que el gobierno tiene aparte esta protección. Si por alguna razón, condiciones extraordinarias no anticipadas de producción o de precio, se generan muchos mayores ingresos, el contrato tiene este mecanismo de ajuste que se activa y empieza a capturar más ingreso para el gobierno mexicano. Esta es una pregunta que siempre hay que estarla actualizando porque en la medida en que avanzan las adjudicaciones, el monto de inversiones que se van acumulando pues va creciendo y es muy importante. Y además también es importante destacar que son inversiones que se van a realizar a lo largo del tiempo del transcurso de los contratos. Pero ya sumando lo que hoy estamos viendo, ¿cómo vamos en el marcador en cuanto a inversiones? ¿Cómo vamos? A ver, Marco, hoy ¿cómo nos fue en inversiones? Son 10 contratos lo que hoy se adjudica. Estos 10 contratos en promedio tendrán una inversión a lo largo de la vida del contrato y asumiendo el éxito exploratorio de 819 millones de dólares por contrato. De tal suerte que considerando los 10 contratos estamos hablando de 8.192 millones de dólares, ¿no? Podemos redondear, digamos, 8.2 miles de millones de dólares los contratos de la licitación de hoy. En la ronda 1, como tú recordarás, considerando las 4 licitaciones más el contrato de asociación de Pemex, el llamado Farm Out, llegamos a una cifra a lo largo de la vida de los contratos de cerca de 50,000 millones de dólares. Ahora, como tú dices, estos son inversiones que se van realizando gradualmente. Por ejemplo, los contratos que hoy se adjudican tienen una primera fase exploratoria. Las empresas estuvieron ofertando porcentajes de pago de utilidad al gobierno, pero también número de pozos exploratorios, es decir, programa de inversión. Entonces, hoy se comprometieron 9 pozos exploratorios como parte de las adjudicaciones del día de hoy, más ciertos estudios sísmicos que ya estaban contemplados como trabajo mínimo. ¿Eso qué significa? Que el trabajo exploratorio, al menos de los próximos años, que se tiene que realizar en un plazo máximo de 4 años en la fase exploratoria, al menos es de 309 millones de dólares. Pues es interesante el tema de inversiones. Aquí fíjate que yo pensé que siendo aguas someras
obviamente aceite ligero, bastante atractivo. Iba a ser el 100%, se iba a lograr colocar casi el 100%. Máxime que veníamos de diciembre con en aguas profundas y se lo colocó el 100%. ¿Por qué aquí no fue el 100%? Bueno, allá, Pepe, fue 8 de 10, digamos fue el 80%, más el contrato de asociación. Pero hubo de una Pemex. ronda en la que se colocó casi todo. Hubo una que se colocó el 100%, fue los campos maduros en tierra. La última, ¿no? Fueron 25. La penúltima. 25. La penúltima. La de diciembre. La de diciembre fue aguas profundas, fueron 10 contratos. Entonces y ahí fue se la última. adjudicaron 8 de 10. Y en la que señala Mari Carmen correctamente, en tierra, campos maduros, 25 de 25. Ahora, esos porcentajes de adjudicación de 80%, 100%, e inclusive el de hoy de 67%, son completamente inusuales, raros en el panorama internacional. Los porcentajes a nivel internacional rondan los 30%. Estamos bateando fuerte entonces. Muy fuerte, lo cual hoy lo preguntaban en la conferencia de prensa. ¿Eso qué nos indica? Nos indica, Pepe, que podemos ofrecer más contratos, que debemos, o sea, podemos escalar el número de proyectos de inversión a licitar. Ahí vienen las otras rondas. Pero te agradecemos mucho, Juan Carlos Cepeda, nos agarra la guillotina, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Mari Carmen, Pepe, Marco, muchas gracias. Vamos a un corte, no se vaya.